Damos continuidad entonces a las presentaciones previstas en el programa. Es el momento ahora de conocer cuáles son las perspectivas de la cadena de ganados y carne vacuna. Digamos, creo que es el complemento ideal a esta altura de todo lo que hemos visto técnicamente. Esta presentación va a estar a cargo del médico veterinario Jorge Torelli. Él es miembro del Consejo de Representantes del IPCBA por la industria, en este caso, unida. Jorge. ¿No tenés sonido? Ahí estás. Sonido, por favor, a la mesa. Yo sabía que con la industria estaba todo mal, pero no creía que era tanto. Bueno, buenas tardes a todos. Yo en realidad veo pocos representantes de la industria por aquí, así que me parece que me siento como un perro verde, pero bueno, la idea es expresarle desde cuáles son las visiones de la industria frigorífica, o por lo menos mía y las que yo recojo, sobre las perspectivas en el futuro, digamos, ¿no? Si uno pensara, yo no voy a hablar en el corto plazo, porque en el corto plazo ya sabemos que la industria frigorífica se encuentra en una severa crisis, la industria frigorífica bovina, por supuesto, se encuentra en una severa crisis, en una situación extremadamente complicada, con gastos que siguen creciendo, paritarias que se van cerrando, costos que van subiendo lentamente, como costos de seguridad social, ART, etcétera. Por lo tanto, mi enfoque va a ser siempre a mediano y largo plazo. No voy a hablar del corto plazo, porque el corto plazo sería por ahí meterme en una situación complicada de explicar algunas medidas que están actualmente tomadas de parte de la política y que podemos coincidir o no, pero en realidad están, como decía el compañero que estaba exponiendo anteriormente, son cuestiones que tenemos que adaptarnos y tratar de ubicarnos en la situación de aprovecharlas en lo mejor posible. Cuando un industrial dice, bueno, yo voy a producir bulones, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, bulones, ¿qué es lo primero que tengo que pensar cuando voy a producir esos bulones? ¿Dónde los voy a vender? Bueno, en el caso de la industria frigorífica argentina, en el mediano plazo, no en el corto plazo, pero ya está ocurriendo también en el corto, en el mediano y largo plazo, cuando uno habla de dónde voy a tener colocación de lo que yo voy a producir, bien, tanto sea en el mercado externo como en el mercado interno, todo lo que yo produzca va a tener colocación en los mercados y a buen precio. Por lo tanto, las expectativas de la industria frigorífica son muy positivas respecto no a la industria, sino a la cadena de ganados y carnes. Porque en definitiva, el aumento de rentabilidad de la industria frigorífica se va a derramar en toda la cadena, originando mejores valores. Ese es el punto número uno. ¿Por qué lo digo? Si ustedes miran el consumo interno, por ejemplo, en este cuadro, van a ver que tienen allí, esto lo hicimos con el equipo técnico del Instituto de Promoción de Carnes Vacunas, y en la cual comparamos la producción de carne en Argentina, que es la barra violeta que está a la derecha de las barras. Esa planificación es una producción que está planificada por la FAO, digamos, una proyección de la FAO hacia el año 2020, y luego hicimos tres suposiciones: una de consumo bajo per cápita en Argentina de 55 kilos por habitante y por año, otra de 60 kilos por habitante y por año, y una, que es la verde, de 65 kilos por habitante y por año. Lo llamativo de todo esto es que ya 55 kilos es una barbaridad en el mundo de consumo per cápita de carne bovina. En realidad, junto con los uruguayos, estamos punteros en este sentido. Si ustedes pueden ver las proyecciones, van a ver que la producción de carnes se va a poder colocar toda, tanto en el mercado interno como un sobrante en la exportación, quedando solamente hacia el año 2020 algún remanente más que puede llegar a ser del 10 al 12%. Pero en la Argentina, teniendo en cuenta el crecimiento demográfico, vamos a poder consumir, teniendo un consumo bajo, que es la línea celeste clarita que está a la izquierda, un consumo bajo, vamos a tener una excelente ecuación de colocación de mercaderías en el mercado interno. Ya sabemos que el consumidor argentino, esto no es una debilidad de que Argentina tenga un mercado interno tan potente, con un consumidor tan experto, con un consumidor que sabe manejar la carne, a diferencia de cualquier consumidor del mundo, en el cual cuando uno va a una góndola de un supermercado tiene que comprar el pedazo del bife o el pedazo de carne con las instrucciones escritas en una etiqueta para saber cómo lo tiene que cocinar. En Argentina no ocurre eso. En la Argentina el ama de casa o la persona común sabe qué hacer.
hay una partecita que va cambiando, pero después me voy a referir a eso, que son los niños, que están aprendiendo a comer carne, pero procesada, hamburguesas y salchichas. El futuro también puede llegar a pasar por ese lado. Bien, entonces ustedes ven claramente de que las proyecciones que vemos hacia el año 2020, no nos vamos a fijar en proyecciones en el corto plazo, pero sí hacia el año 2020 es que vamos a tener la colocación de toda la producción de carne que tengamos, y no va a sobrepasar más allá del 85%, menos del 85% lo que vaya al mercado interno, y un 15% va a ir hacia la exportación. Bueno, entonces ustedes dicen, en este esquema, ¿cómo obtener rentabilidad? Bueno, hay que vigilar muy bien el corto plazo, hay que sobrevivir en el mediano plazo, y tenemos que pensar seriamente en el largo plazo. La frase que está abajo la tomé de una frase que utiliza una compañía que es Forwarder, o sea, una cargadora internacional de compañías aéreas, que dice pensar hacia adelante y moverse en ese sentido. Esto es importantísimo, hay que planificar para el futuro, no tenemos que pensar no tenemos que pensar en el corto plazo, porque la situación está crítica, porque el invernador, por ejemplo, está comprando la materia prima a un precio muy alto, el criador la está vendiendo a un precio que no lo conforma, pero que el invernador le dice que es caro. Hay que seguir planificando. ¿Y dónde tenemos que buscar la rentabilidad? Bueno, yo me voy a meter un poquito en los productores, porque también somos productores, en el caso particular, productores de carne, y hago una autocrítica, que muchas cosas las dijo el señor que habló antes de mí, que la verdad que fue una charla excelente y lo felicito, no sé por dónde anda. ¿Qué tenemos que mirar? Bueno, yo siempre digo que en el caso de la ganadería, el ganadero se fija muchísimo en la pizarra de Liniers, lo cual está muy bueno. Siempre hay que mirar la pizarra de Liniers, o los más viejos me van a conocer, yo en la casa de mi abuelo escuchaba a Valentín Merkel en el informe del mediodía de Radio LT10. Pero no solamente tenemos que mirar eso, porque el agricultor, por ejemplo, mira el precio de pizarra, se fija cuánto fija la bolsa de Rosario, Chicago o cualquier parte, pero también mira muchísimo la productividad que tiene por hectárea. En la ganadería esto no está ocurriendo con todos los ganaderos. No quiero decir que el 100% de los ganaderos esté haciendo esto, pero en realidad hay muchísimos ganaderos que todavía faltan hacer los deberes y empezar a aplicar técnicas productivas y empezar a sacar cuentas, como sacaba el ingeniero que habló antes que Pablo Catani, que habló antes que yo, de las cuales un pequeño punto de diferencia hacía una enormidad en kilos por hectárea y por año. Cuando la Argentina tiene un promedio de producción de carne de 200 kilos por hectárea y por año, no tiene sentido hacer ninguna cuenta, vamos a pérdida directa. Ahora, si llegamos a tener algún planteo productivo que podemos aproximarnos a 500 o 600 kilos, no estoy hablando de los 900 kilos por hectárea y por año que logran los neozelandeses, porque eso es otra cosa. Yo creo que ahí vamos a lograr una muy buena rentabilidad. Por eso tenemos que mirar qué sanidad tenemos en los rodeos, qué alimento tenemos en los rodeos, por lo cual vamos a tener, qué tasas de destete vamos a tener, cuántos terneros vamos a contar, qué faena de hembras. En los últimos días está muy en boga el tema de que se terminó la retención, porque se está empezando a faenar lentamente hembras, y que estamos llegando a un 42%, que saltamos de un 38%, que era la fase de retención pura, a una fase de 42% de faena de hembras, y eso realmente es así. Ahora, mientras no sobrepasemos el 43%, es razonable, porque es el número justo para de hembras que se tienen que faenar, para no superpoblar los campos, ni tampoco no superpoblar los campos, ni tampoco subpoblarlos. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Por qué estuvimos faenando solamente el 38% de hembras en la fase de retención? Porque estuvimos haciendo un recambio de los planteles. Yo creo que mejoró muchísimo la edad promedio de los planteles en estos últimos 2 años. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque la relación vaca-ternero saltó en un año un 8%, de 57% se fue a 65%. ¿Cómo diablos? Empezamos a mirar planes sanitarios, lo cual es cierto, empezamos a mirar si las vacas estaban preñadas, empezamos a mirar si las vacas estaban, si parían, y si ese ternero llegaba al destete. Eso es muy importante. Por eso creo que lo de la faena de hembras yo todavía no lo consideraría preocupante al tema del 42-43%.
Y por supuesto, incorporación, en el caso de la producción, digamos, incorporación de tecnología en alimentación, reproducción y sanidad, fundamentalmente sanidad. En la Argentina tenemos muy baja sanidad, y haciendo la comparación con la agricultura, vuelvo sobre el tema. Yo soy médico veterinario, no estoy trabajando a campo, he trabajado a campo, y lo que veo, por ejemplo, es que en la agricultura el productor está pero muy capacitado, sabe mucho qué hacer, y aparte tiene un ingeniero agrónomo para presiembra, un ingeniero agrónomo para postsiembra, uno que le atiende la parte climática y el otro que le indica qué variedad o qué no, de la mano misma de los proveedores de semillas, qué variedad o no sembrar. Eso en la ganadería no está ocurriendo todavía. De suerte que muchas veces, muchos establecimientos tienen veterinarios permanentes, pero muchos no. En ese sentido, hay que empezar a pensar en incorporación de tecnología de bajo costo, que en definitiva es conocimiento. Bueno, pero voy a dejar la producción y me voy a meter en lo que es la industria, que es particularmente mi punto, digamos. ¿Dónde buscamos la rentabilidad de los frigoríficos? Bueno, tenemos que controlar muy fuertemente los costos industriales, no son épocas buenas para la industria, las rentabilidades generalmente son negativas, y del control de los costos industriales y de los proveedores de insumos, las bolsas de vacío, por allá atrás veo a alguien, las bolsas de vacío son carísimas para envasar los cortes, me refiero a todo ese tipo de insumos, cartones, bolsas de vacío, etiquetas, costos de certificación, etcétera. Y por supuesto, la búsqueda continua de la valorización del quinto cuarto, que es una herramienta poderosísima. Históricamente los frigoríficos utilizaban el quinto cuarto, nosotros llamamos quinto cuarto a cuero, hueso y grasa, emergente de la faena y de la despostada, y las menudencias. Eso se compone en el quinto cuarto. Y esto era utilizado por los frigoríficos para pagar los costos industriales. Bien, hoy por hoy no alcanza ese valor para pagar los costos industriales. ¿Por qué? Porque el cuero hace 3 años que está en el mismo valor. Parecería como que los alemanes no compran más Mercedes con tapizado de cuero. Pero bueno, los curtidores están muy cerrados, no han modificado los precios, a pesar de que el dólar se movió, ellos no movieron los valores, que generaba el 70% del valor del quinto cuarto, o recupero como le llamamos. Hoy por hoy el componente más importante del quinto cuarto del recupero son las menudencias, que gracias a Dios tenemos muchísimos mercados internacionales que se han incorporado. Ahora tenemos China, tenemos África, tenemos Unión Europea, sí, tenemos Brasil, tenemos Perú, tenemos Colombia. Bueno, hay muchísima salida por ese lado. Después, en la industria tenemos que tener mucho cuidado en la eficiencia en la gestión de compra de materia prima. Esto es antipático para ustedes. Los frigoríficos van a intentar pagarle lo menos que puedan y ustedes van a intentar cobrar lo más que puedan, pero esto es una negociación comercial y realmente es así. Y de la eficiencia de esa gestión de compra, los frigoríficos van a obtener rentabilidad. No quiero decir que si pueden robársela, se la van a robar a las vacas, pero le van a intentar pagar lo menos posible y ustedes van a intentar venderla lo más caro posible. Y por supuesto, después tenemos en la otra punta la eficiencia en la comercialización. Esto es muy importante, porque si uno no tiene en cuenta una de las dos patas del negocio, o la compra o la venta, va directo al fracaso y a la quiebra. La eficiencia en la comercialización se ha transformado en uno de los puntos más álgidos de la industria frigorífica, porque ha habido muchísimo quebranto, ha habido muchísima pérdida por no cobranzas de este tipo de productos en las carnicerías, a muchos carniceros que desaparecieron, muchos abastecedores que se cayeron, y bueno, esto se transforma en muy importante, porque todo pasivo, incobrable, que va a las arcas del frigorífico, en definitiva termina dando un resultado negativo allá en el ejercicio al final del mismo, ¿no? Realizar predicciones de precios, yo no voy a hablar de que cuánto va a valer el ternero o la vaca o el novillo dentro de un tiempo, porque esto generalmente me puede llevar a que yo voy a generar errores de concepción y por ello en la toma de decisiones que ustedes puedan hacer. Pues depende de muchos factores, depende del precio de los insumos de producción, depende del nivel cambiario, esto es importantísimo, es crucial. Hay una incertidumbre respecto de negociaciones paritarias, pero no de la industria frigorífica, sino negociaciones paritarias de todo, porque impacta sobre el poder de compra de nuestros clientes, el consumidor argentino, que pueda llegar a impactar. Hay factores políticos, no lo vamos a negar, y tenemos algunos eventos inesperados que esperemos que no ocurran, pero por ejemplo, un problema de fiebre aftosa sería catastrófico para nosotros en la Argentina, para la cadena, digamos, ¿no?
El tercer punto que quería tener en cuenta acá, y después ya voy a pasar a analizar consumo interno y exportación, es que esto es central. El consumidor es soberano. Es el que nos dice a través de un acto único, que es el acto de la compra, lo que debemos producir. Por eso tenemos que estar atentos a los indicadores de consumo, pues de ello define la presión de la demanda y con una oferta estable y o en lento crecimiento. Como es el caso de la ganadería, porque los ciclos son lentos, vamos a afectar fuertemente el nivel de precios finales que se van a derramar sobre la cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Es la ley de la oferta y la demanda, más viejo que el agujero del mate. Pero bueno, si la oferta está calma, como puede ocurrir, y la demanda está firme, el precio sube. Ahora, si la oferta está firme y presionamos sobre la oferta y la demanda está abastecida, los precios bajan. Ahora, si las dos están calmas, los precios se mantienen en equilibrio, y esto está todo influenciado por factores estacionales, factores ambientales y factores productivos. Esto es importantísimo, porque de esa forma nosotros tenemos que pensar a pensar cuándo vamos a tener nuestros teneros, cuándo vamos a tener nuestros novillos gordos y cuándo vamos a entrar en los mercados. Si nosotros pretendemos entrar en la venta en los mercados en el momento que todo el mundo está ofertando, estamos fritos, porque en realidad lo que vamos a obtener son precios bajos. Ahora, si nosotros tenemos algo en el momento que nadie lo tiene, vamos a obtener precios altos. Hay que tener en cuenta las posibilidades de manejo que podemos llegar para estar en esos momentos, analizar el mercado y estar en esos momentos con ese punto fundamental. La producción de carne en el mundo, esto es la producción de la FAO 2011-2021. Si ustedes miran, la carne bovina es la línea azul continua, y vamos a ver que va a crecer, pero muy lentamente, como crecen. Esto está directamente asociado a los ciclos ganaderos, que son ciclos largos y que no son de rápido crecimiento. Observemos que sí son llamativas la curva de crecimiento de la carne de cerdo y la de pollo, ni hablar en el mundo, ¿no? La carne de lanares es más tranquila todavía que la de carne de bovinos. Así va a crecer la producción de carne en el mundo. Esas son las proyecciones que está haciendo la FAO, digamos. No estamos equivocándonos en esto. Entrando en el consumo interno, esto voy a ir rapidón porque los dos técnicos del instituto que vienen atrás mío van a entrar específicamente en términos y analizando cada uno de estos conceptos que yo voy a estar dando. Argentina tiene un nuevo escenario en su matriz cárnica. ¿Qué quiere decir? Que estamos teniendo la intervención de otro tipo de carnes que antes no estaban. Ejemplo, la carne de pollo, la carne de cerdo todavía tiene que hacer los deberes, bajar los precios. Argentina tiene un consumo de carne vacuna similar a principios de 2000, pero con un consumo de pollo que se ha duplicado. Estamos casi en 40 kilos, ahora ha bajado un poquito a 38, y estamos ahí. Pero la verdad que los polleros han hecho un gran trabajo. A diferencia de la cadena de ganados y carne, y aquí quédense tranquilos, el control de precios que ocurre o que se ve por ahí en el caso de la producción avícola es completamente diferente a lo que ocurre en la ganadería. ¿Por qué? Porque en la producción avícola el sistema es integrado y los que manejan el negocio son los frigoríficos. En cambio, en la producción ganadera ustedes tienen 450 empresas a las cuales venderle. O sea, está muy atomizado. Eso, el miedo ese de que se iba a cerrar mucho, se iba a monopolizar el mercado, que se iban a controlar los precios, olvídense, eso no va a existir. Ustedes van a poder vender libremente en las condiciones que ustedes quieran y van a tener un cóctel, vamos a decirlo así, una cola de gallo, donde van a poder ofrecer todos sus productos y va a haber compradores. O sea, hay mucha atomización del lado de la industria frigorífica. Del lado de la industria frigorífica, debo decirlo, para nosotros no es beneficioso porque tenemos que competir con muchísimos operadores. Pero bueno, es bueno para la cadena de ganados y carnes que exista esto. Bueno, hasta ahora los salarios acompañaron los incrementos de precio, ahora lo vamos a ver, y el pollo es más barato en términos relativos, ha ganado espacios en la matriz. Aquí en esta curva vemos en rojo el consumo de carne bovina, que cayó en el año 2012 a 56.9 kilos. Si ustedes vieron los informes últimos que salieron, el último promedio interanual está en 60,5 kilos o algo así, o sea que se recuperó. Pero en realidad, en el mes de febrero ya tuvimos 66 kilos por habitante y por año de consumo en Argentina. Cuando el ingeniero decía antes que mostraba el asado que decía 500 gramos, en realidad el consumo de asado que se calcula es de 750 gramos por habitante, por ración, perdón.
Y si todos pensamos que comemos el asadito los domingos, quiere decir que estamos comiendo 3 kilos de asado por mes. Nos comemos 4 asaditos, 4 domingos promedio, estamos en 3 kilos de asado. La mitad es hueso. Esta es una de las grandes fortalezas del consumo interno argentino, el asado, y el precio que tiene. No lo voy a explicar porque es muy largo, pero es una de las grandes fortalezas. Estamos en 4 kilos por mes, quiere decir que estamos en 48 kilos por año de consumo per cápita de asadito nada más. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos que no comen asado, y hay muchos que comen asado y muchas más cosas. Porque el promedio dará 66 kilos, pero hay algunos que están comiendo 90 kilos de carne por habitante y por año, y otros que comen 30. O sea que todavía falta incorporar una gran parte de la población al consumo. Y después vemos en amarillo la curva del pollo, que llegó a 38,3 kilos, que la verdad que hicieron un trabajo fantástico, y eso lo hicieron a partir del año 99. Sigo adelante. Con respecto a la evolución de los precios, si ustedes miran la evolución de los precios, ahí tenemos en verde está el precio de la carne bovina, y en marroncito o anaranjadito está la carne de porcina, en azul están los salarios, y por abajo está la carne, en borrabino sería, está la carne de pollo. La evolución de precios con respecto a ingresos a los consumidores. La verdad que es muy interesante esto, pero acá surge una sola pregunta, que la voy a seguir analizando con el siguiente cuadro. Ah, no, perdón. Después lo muestro, entonces yo no tengo acá cerca. A ver si lo tengo por acá. Este es el otro cuadro. Bueno, aquí vemos el precio de la carne vacuna en pesos, y el precio de la carne porcina, y abajo la carne de pollo. Observen que hay una gran diferencia entre la carne de pollo y la carne porcina y vacuna. Ahora, la relación asado-pollo y la relación asado-cerdo, que alguien me explique por qué la relación de carne de cerdo con la de bovinos es 1:1. Cuando el ingeniero lo dijo hace un rato, él dijo 3 kilos por cada kilo de cerdo producido, y 3 kilos de alimento, y en realidad yo creo que son 4, vamos a ponerle 4 kilos. Bueno, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, carne bovina, ¿cuánto? 8 o 9 kilos por kilo de alimento. O sea, 8 o 9 kilos de alimento por cada kilo producido. En el mejor de los casos, ¿no? Estamos hablando con genética de Fórmula 1, etcétera. Y el pollo es 1,5 o 2:1. Entonces, cuando vemos la relación de 2,5, el precio de la carne de pollo, 2,5:1 contra la carne bovina, estamos relativamente cercanos a lo que sería el punto de conversión. Ahora, no puedo entender por qué la carne de cerdo siempre acompaña a la carne bovina, cuando en cualquier parte del mundo la carne de cerdo vale la mitad de la carne bovina. En algún punto tenemos un problema, o tenemos un problema de costos de la industria porcina, o tenemos un problema grave o crítico en los costos de producción, o en los costos de comercialización, o hay una rentabilidad muy alta, no lo sé, pero así como está no puede ser 1:1, porque no me cierra la diferencia entre los kilos o el insumo necesario para producir 1 kilo de carne bovina con 1 kilo de carne porcina. Discúlpenme si... Perdón. Puede ser que el consumidor no esté... Sí, pero yo le diría que con el caso de los pollos pasaba lo mismo. Lo que pasa es que los pollos, ¿cómo ganaron terreno y llegaron a los 40 kilos? Bajando el precio. Y la carne porcina no es lo mismo, ya no está la misma concepción que teníamos antes de que era carne gorda, que tenía colesterol, de que nos enfermábamos, de que se nos tapaban las arterias y que una persona como yo se iba a tener que hacer un bypass a los 50 años. Bueno, hoy por hoy la carne magra es casi más magra que la bovina, porque si uno compara a la hacienda de feedlot, por ahí es más gorda la carne bovina. No me termina de cerrar eso. Creo que allí los consumidores porcinos tienen que apuntar, fundamentalmente los productores porcinos tienen que apuntar al aumento de la producción de carne porcina para sustituir. Si llegamos a sustituir el cuadro que puse al principio de consumo de carne vacuna per cápita y que la proyección de 55 kilos por habitante, por ahí lo modificamos y dejamos mayor saldo exportable, lo cual sería bárbaro. Pero aún no ocurre. Perdón, yo me adelanté, pero en general esto lo va a explicar después Adrián Bifaretti. En el segundo concepto, la sustitución depende de los precios relativos, que es lo que le decía recién, y se da de manera diferente según el punto de venta. La gente piensa que la carne está más barata en los supermercados.
los relevamientos de precio que hace el instituto marcan otra realidad completamente diferente. Al revés, la carne está más barata en las carnicerías. Lo que dice después, ¿no? Además, el pollo está más barato en los super e hiper y el cerdo está mucho más barato en las carnicerías que en los supermercados, perdón. El tercer concepto, la coyuntura puede atenuar el efecto de sustitución. Durante el último año, los precios de carne y los de pollo han crecido por debajo de la inflación. Se estancó el precio, el consumidor no quiso pagar más. Sin embargo, el reciente encarecimiento del pollo podría poner un techo en su consumo y si se sigue manteniendo estable el precio de la carne vacuna. De hecho, ocurrió. Esto tiene 2 meses de hecho y observamos que ya subimos 5 a 6 kilos por habitante y por año el consumo de carne bovina. Chan. Otra vez volvemos a la carne bovina en el consumo interno, lo cual, vuelvo a decirlo, no es una debilidad, es una fortaleza. Lo voy a explicar para que ustedes entiendan con un término práctico. ¿Por qué es una fortaleza? Vamos a suponer que nosotros estamos vendiendo en planchada de frigorífico a 25 pesos el asado. 25 pesos el asado sería más o menos, voy a nombrarlo en dólar blue, sería unos $3 por kilo, más o menos. Estoy en onda, digamos. O sea, $3.000 la tonelada. Los australianos, que son unos grandes competidores y que son re prolijitos, y después ya vamos a ver cómo exportan tan prolijamente, tienen un problema. Ellos no están acostumbrados a comer el asado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tienen que despostarlo. El 50% es hueso. O sea que tenemos un hueso que casi no tiene valor. El 50% es carne que ellos la destinan a trimming, o sea, producción de hamburguesas. ¿A cuánto venden el trimming ellos internacionalmente? Hoy por hoy debe estar a 2.000, Rusia, por ejemplo, 2.600, 2.700 dólares, $2.800 el trimming Rusia, por ejemplo. O sea, $2,8 el kilo. Pero resulta que, si lo comparamos con los $3.000 del asado argentino, nos encontramos con que el 50% de ese asado vale $2.800. Extrapolándolo, quiere decir que los australianos venden el asado con hueso a $1.400 la tonelada, cuando nosotros lo vendemos a $3.000. Y es entre el 13 y el 15% de la media res, compone el poder de compra de una forma muy peculiar. Esto es interesantísimo para analizar, porque nos da, por eso yo digo que no es una debilidad, sino que nuestro consumo interno es una fortaleza. El precio que nosotros tenemos por la plancha costal en la Argentina no existe en ninguna parte del mundo. Y le estoy diciendo 25 pesos, le dije, que es precio planchada frigorífico. Si ustedes lo van a comprar a la carnicería, seguramente lo pagan 40 o 35 como barato. O en las carnicerías de una cadena grande de carnicerías. Pero sí, hay una cadena de carnicerías de un frigorífico santafesino muy, muy grande, muy importante, que tiene carnicerías aquí en Rosario, en Reconquista, y que lo está vendiendo bien barato también. Lo está vendiendo casi a precio de planchada. Con lo cual, realmente encontraron su negocio. Pero, ¿se dan cuenta la diferencia entre debilidad y fortaleza de por qué una cosa es tan importante? Bueno, miren ustedes los australianos, que son los reyes de sacar la rentabilidad, tienen costos mucho más bajos y todo, y nosotros lo equilibramos con un solo artículo. Ni hablar de los cortes con hueso, por ejemplo, el osobuco, el osobuco, el puchero, etcétera, ¿no? Bueno, si bien el pollo suele ser más barato en cadena de super y hiper, se encareció mucho en el último año, en el 2012, un 28 y pico %. Esta ya la vimos, la paso rápidamente. El cuarto concepto, el contexto inflacionario incide cada vez más en la decisión de compra de los consumidores. Entonces, la gente ve a la propia inflación como responsable de incremento de precios de la carne vacuna. Porque la gente dice, la gente dice, aumenta todo, y en realidad la carne no está aumentando. Lo cual no es bueno ni para los frigoríficos ni para los productores. Pero bueno, no está acompañando la inflación, porque los insumos sí la acompañan. La gente siempre percibe los aumentos de carne y las verduras por encima del aumento de los precios de los restantes alimentos. Siempre piensa que la carne va a aumentar. Normalmente, acá cambió, porque esto cambió en el último mes. Normalmente ahora son entre 5 y 6 de cada 10 personas piensan que estamos en el peor momento. Esto bajó. El ama de casa se vuelve cada vez más racional y presta mayor atención a los precios y a las ofertas. Se observa en las carnicerías como en los supermercados. Si bien solo 1 de cada 10 consumidores manifiesta abandono de cortes, coyunturalmente hay mayor abandono de asado y cortes para milanesa, porque son los que más levantaron el precio.
¿cómo está el tema del mercado interno? Porque uno dice los frigoríficos, esto, el otro. Bueno, esta es una encuesta múltiple, la suma le va a dar más de un 72%, debe tener, Adrián, 5 años, 6, que fue realizada. No cambió mucho esto, pero ustedes observan que el 72% de la comercialización de carne en Argentina, de 2.500.000 toneladas, pasa por las carnicerías. Solamente un 32% pasa por super e hiper, 8% por autoservicio, frigorífico un 5%, almacén 2%, y en el mercado central del compañero Guillermo un 1%. Esta es fortaleza. Fíjense, en el caso de la torta de frecuencia de consumo de carne vacuna, es el mismo estudio que el anterior, nos encontramos que las personas que en Argentina consumen carne al menos 3 o 4 días a la semana para arriba, suman 32, 49, 69, 76%, 78% de los consumidores. El 78% de los consumidores come al menos carne bovina 3 veces a la semana. No importa el precio que está. Por eso es que la carne bovina tiene lo que los economistas llaman una baja elasticidad de demanda. ¿Qué quiere decir baja elasticidad de demanda? Que la gente siempre compra carne porque ellos consideran que le rinde mucho. La baja elasticidad de demanda, groseramente hablando, es si el precio aumenta un 10%, el consumo no desciende un 10%, solamente desciende un 2 o un 3%. Cambió esto solamente hace un año y medio atrás, en el momento de la explosión del aumento de precio de la carne vacuna, en la cual la carne adquirió una alta elasticidad de demanda, pero pues fue por 2 o 3 meses, algo así, más o menos. Pero esta es otra de las fortalezas que tiene el consumo interno. Por eso es que los frigoríficos exportadores hoy por hoy están reconvirtiéndose, a pesar que les encanta exportar, se están reconvirtiendo lentamente a ser mixtos. ¿Qué quiere decir ser mixtos? Tenemos que estar presentes tanto en el mercado interno y no dejarle esa porción de mercado a los frigoríficos dedicados a consumo, sino que tenemos que tener una pata en los dos lados. Por eso también, si ustedes observan, se está empezando a buscar un novillo que no es, ahora le dicen novillo pesado, el de 500 kilos, 480 a 500 kilos, lo habrán escuchado. El novillo pesado era el de 650, 680 kilos hace 10 años atrás. Bueno, lo que pasa es que ese novillo pesado no entra en el consumo interno, no entra en el mixto. Entonces estamos buscando, la industria frigorífica empezó a buscar porque quiere tener una pata en los dos lados, y para vender en los dos lados tenemos que tener un novillo de 480 a 500 kilos. Para eso tenemos que pensar, acá hay que darle, bueno, en el caso de británicos o cuartinos, no hay, o digamos cruzas índicas, no hay problemas. El problema es que ¿qué hacemos con overos negros y razas continentales? Tenemos que lograr un producto que pueda ser colocado en el mercado interno con menor peso que el histórico que tuvo. Bueno, el mercado externo, y ya estoy cerca de ir terminando, está fuertemente afectado por la tasa de crecimiento de los países, por el poder adquisitivo de los mismos, por los volúmenes requeridos y por los aspectos sanitarios. Los precios en general están en alza, esto es una realidad. Si ustedes me preguntan cómo está Argentina en el mundo, si hemos perdido mercados, realmente esta desaparición de Argentina de los mercados internacionales por un problema interno, primero por restricciones a la exportación, después por diferencia de precios, porque el mercado interno paga mucho más, nos encontramos con que sí hemos perdido mercados, pero tampoco no nos desesperemos, es muy fácil recuperarlo. Esto es una cuestión que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas, y plata. Fundamentalmente, vamos a tener que volver a reconquistar los mercados y ocupar el lugar que ocuparon otros. Hasta la India nos desplazó de algunos mercados. La India vendiendo carne de búfalo, ¿no? Pero bueno, así está el mercado externo. Fíjense ustedes, este es un boletín brasilero, pero que habla sobre unas declaraciones que hizo el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Iowa. Él dijo, no podemos dejar que la carne bovina se transforme en una langosta. Está en la tercera línea de este artículo que salió. ¿Ustedes están entendiendo con qué están comparando la carne bovina en el mundo, especialmente Estados Unidos? Estamos hablando de Iowa, con langosta, o sea, con un producto premium, un producto que vale muchísimo más porque no existe, y ellos no quieren que eso ocurra, no quieren que se vuelva tan cara la carne bovina porque va a descender el consumo. Eso dicen los americanos. Y ahora miramos por otro lado qué dice la FAO. Cuando miramos lo que dice la FAO, de la torta que muestra la FAO,
observamos cuáles son nuestros mercados objetivos del futuro. Fíjense en los próximos, hasta el 2021, donde dice la FAO que va a aumentar fuertemente el consumo, la demanda mundial de carnes, ¿dónde va a aumentar fuertemente? El 56% va a ser Asia-Pacífico. Tenemos que llegar a esos mercados, de hecho lo estamos haciendo. El instituto está yendo con una misión bastante importante a China hoy. En los primeros días de mayo hay una feria muy grande y estamos penetrando el mercado chino. Es un mercado inmenso, puede absorber 3 o 4 veces o 5 veces la producción de carne argentina y no nos vamos a dar cuenta. Y después, el otro punto donde hay un aumento del crecimiento de demanda es Latinoamérica. El 74% lo tenemos entre nosotros y los chinos. O sea, ¿a dónde tenemos que apuntar nuestros objetivos de desarrollo? Fundamentalmente tenemos que fortalecer el mercado interno y apuntar a Latinoamérica, por supuesto, y después ver cómo podemos llegar a Asia-Pacífico. Lamentablemente, la geografía no nos ayuda porque tenemos entre 20 y 30 días más de viaje y fletes más caros para poder llegar al lugar donde los australianos llegan en 15 días o en 10 días. Están en la puerta de atrás de Australia, digamos. O sea, ese es uno de nuestros problemas. No sé, podremos salir por el puerto de Iquique, habrá que verlo, políticamente hay que verlo. En el momento que tengamos producto podemos salir por ese lado. Es una de las ideas. Podemos ir por el otro lado, por Sudáfrica, también puede ser, es otra idea. Pero las líneas no están desarrolladas todavía. Participación de América del Sur, claramente es la punteada de arriba. Estas son también esto está hecho hasta el año 2014. Fíjense que son las exportaciones de carne de los países de la organización, los que no están en la Organización de Países con Cooperación para el Desarrollo Económico, hablando en gaucho, los países no desarrollados o en vías de desarrollo. Fíjense, Sudamérica, que es la línea puntada, es claramente la que va a tomar la punta en la participación de exportaciones mundial de carne. ¿Por qué? Porque tenemos en Sudamérica, yo llamaba Sudamérica 5, a Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, tenemos el 28% del rodeo mundial de carne de bovinos. Tenemos el 28% de bovinos del mundo. El 35% lo tienen los hindúes, pero como los hindúes no se lo comen, ojo, los hindúes son los principales exportadores de carne del mundo, de búfalo, no de carne bovina. A los bovinos no se los comen, así que por ahora no tenemos problema ahí. Hasta que se los empiecen a comer veremos. Con respecto a exportaciones por país, esto es una historieta de lo que se ve. Bueno, Argentina alegremente está abajo de todo, cayendo, y está en una especie de celeste. ¿Dónde está? Esta es Argentina. Fíjense, yo siempre lo destaco, pero los australianos son un relojito. Los australianos están en amarillo, siempre son un reloj. Brasil, que cayó y ahora recuperó digamos su nivel de crecimiento nuevamente. Los uruguayos son a distinto nivel, un relojito en su política externa de exportaciones, con lo cual han ganado muchísimos mercados. Hoy por hoy Uruguay, gracias a Dios, está exportando, está haciendo sus primeros embarques a Corea del Sur. Está exportando a un país que no aceptaba carne que no sea de un país libre de aftosa sin vacunación. Está mandando, primero le mandó a México, después le mandó a Estados Unidos y ahora le manda a Corea del Sur. De todas maneras, los valores a los cuales lo está mandando para los uruguayos son muy buenos. Cortes de la rueda, $4.600 la tonelada, pero para nosotros no. Paga más el mercado interno. Los cortes de la rueda son bola de lomo, nalga de afuera, que es peseto y cuadrada, y ¿qué me falta? Garrón y brazuelo. Fíjense los hindúes, que son los celestes, que vienen creciendo. Lo que pasa es que acá está mezclada la carne bovina. Los americanos, que es el marroncito claro, de acá se viene recuperando después de, apreté un botón mal, después de, en el caso de los americanos se vienen recuperando después de haber tenido el evento de vaca loca que afectó fuertísimamente sus exportaciones de carne a todo el mundo, fundamentalmente a Japón y Corea. Cuando yo decía que los precios están en alza, ¿qué quiero decir? Si ustedes se fijan en la fecha de partida, esto es Rampant Loin de Argentina a la Unión Europea, precio FOB, Free on Boat, en dólares por tonelada. En el año 2005 valía $7.500. Esto es una mezcla de Hilton y no Hilton, ¿no? O sea, no es solamente valor Hilton.
$7.500. Mide en octubre de 2012, está superior a los $15.000. Es terrible el crecimiento que ha tenido internacionalmente hablando en dólares, en países estables y con poca inflación. Quiere decir que la carne se está valorizando en el mundo. Probablemente nosotros no podamos, por diversos aspectos, todavía aprovecharlo, pero en algún momento lo vamos a poder hacer. Es bastante bien marcado este tema. Bueno, y ya terminando, yo quería decir 2 o 3 cositas sobre las amenazas que tiene, porque no todas son buenas. O sea, los precios van a ir en alza, va a haber demanda mundial y dentro del mercado interno, todo bien, pero hay amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Bueno, hay varias. Yo saqué las 3 que me parecen más importantes. La fiebre aftosa, que nunca tenemos que olvidarla. Esto lo parafraseo a Ignacio Iriarte, que termina todos sus editoriales diciendo: no se olviden de la aftosa. Bueno, no se olviden de la aftosa, no hay que dejar de vacunar. La Argentina no puede dejar de vacunar nunca. Vamos a ser siempre, y con la producción de carne que tenemos, libres de aftosa con vacunación. ¿Qué nos afecta? Que no podemos llegar a Japón y a Corea. Dejémosle Japón y Corea para los australianos, uruguayos, chilenos, americanos, etcétera. Dediquémonos a los otros mercados. Nosotros tenemos fronteras muy débiles y países que están lindantes con nosotros que no tienen controlada la fiebre aftosa. Y aparte tenemos una área muy grande de la Argentina, el norte de la Argentina, en el cual el control de la vacunación de fiebre aftosa es realmente difícil y hay muchos vectores silvestres. La otra amenaza, que esto es no menor, hay un informe que no sé si alguno de ustedes lo han leído, que se llama Long Shadow Report, el reporte de las sombras largas. En realidad es un informe que se elaboró en Estados Unidos, hay muchas discusiones respecto de este reporte, si pueden leerlo, léanlo, es muy interesante, pero en definitiva, y para resumírselo, el ganado vacuno y la ganadería es responsable de todo el cambio climático, del agujero de ozono y de todo. O sea, la producción de metano de las vacas, de hecho, están divididas las opiniones al respecto. Yo tuve oportunidad de estar en un congreso de ciencia y tecnología de carnes donde habló el doctor Avery de la Hudson Institute de Canadá, en el cual él dijo que el Long Shadow Report era una gran mentira, porque en realidad las vacas no eran responsables ni del cambio climático ni del agujero ozono. Realmente había acumulación de dióxido de carbono y era porque la Argentina avanzaba lentamente hacia otra glaciación. Tómenlo como sea, lo dijo una persona muy respetada en el ambiente científico, digamos, ¿no? Pero bueno, es un peligro porque el impacto ambiental se lo están endilgando fuertemente a los bovinos, tanto el cambio climático como la contaminación del medio ambiente, especialmente en los países centrales donde los sistemas productivos son sistemas de concentración, estamos hablando de feedlots. Y el último, y que apareció muy fuertemente, son las enfermedades tóxico-alimentarias. Los que estudian veterinaria o agronomía, por ahí lo tienen, los biohazards o peligros biológicos que le llamamos, de que es un punto fundamental, porque el consumidor, cuando dijimos que era soberano, el consumidor exige varias cosas, pero las 2 principales son precio, que sea barata y que no lo enferme, que sea un alimento. Cuando él lo compra, quiere que no se enferme nadie de su familia. Esas son cuestiones fundamentales. Entonces, esto de las enfermedades tóxico-alimentarias adquiere realmente importancia. Dentro de las tóxico-alimentarias tenemos varias: Listeria monocitógenes, Campylobacter, Salmonella, y últimamente apareció muy fuertemente y haciendo picos y que está teniendo efectos sobre la comercialización, la Escherichia coli. La buena Escherichia coli, que cuando los estudiantes la estudiábamos y era una bacteria que se utilizaba muchísimo por su versatilidad. Bueno, esa versatilidad que tenía la Escherichia coli se dio vuelta, porque la Escherichia coli aprendió a hacer toxinas de la Shigella. La Shigella es una bacteria que está poco difundida, pero que generaba una toxina que, en definitiva, era muy peligrosa. La Escherichia coli chupó partes de la cadena de ADN, aprendió a hacer eso, aprendió a vivir en medios ácidos, aprendió a adherirse a la pared gastrointestinal, aprende, continuamente aprende, y es responsable de 2 enfermedades fundamentales. Una de ellas es diarrea hemorrágica en humanos, muy fuerte, pero no mortal. Y por supuesto el síndrome urémico hemolítico, que ustedes ya lo conocen, que es la enfermedad que siempre cuando hay un nene enfermo de síndrome urémico hemolítico le echan la culpa a McDonald's. Es así. En realidad es una enfermedad que se produce fundamentalmente por la mala cocción de los alimentos, que se puede llevar allí. Pero está afectando comercialmente, y esto lo quiero remarcar porque somos todos responsables.
Porque resulta que la Escherichia coli viene con la vaca al frigorífico, no se agrega en el frigorífico, viene el intestino de la vaca. Esta es la Escherichia coli, Betex o Stex, así se llaman, o sea, verotoxigénicas E. coli o gigatoxigénicas E. coli en inglés, digamos, ¿no? Esa es la Escherichia coli productora de toxinas. Y tenemos dos grupos grandes, uno que es el más difundido y la más peligrosa, que es la O157, que se viene rastreando hace muchos años, y ahora aparecieron unas que se llaman no O157, que impactan menos que la O157, o epidemiológicamente están menos presentes, pero que en realidad tienen importancia. Y Estados Unidos identificó SEGRA, las Big Six, que le llaman, que son esas cepas que están allí, y la Unión Europea había identificado primero tres, o cuatro, y ahora le agregó 2 más. Estamos en un problema, porque la Unión Europea está rebotando, o no dejando entrar, border rejection le llaman ellos, contenedores de carne enfriada argentina, de cuota Hilton, de frigoríficos argentinos, de frigoríficos uruguayos, de frigoríficos australianos, de frigoríficos americanos y de frigoríficos brasileros. ¿Por qué? Porque idearon un sistema rápido de análisis que se llama PCR, sería, traduciéndolo, sería una reacción a la cadena de polimerasa, pero que detecta los genes productores de las toxinas. Si la bacteria está muerta, pero está el gen allí, lo detecta y para ellos es un presunto positivo. Con el presunto positivo lo rechazan. Acá tenemos más imágenes de la Escherichia coli porque, aparte de producir de tener genes para producir toxinas, STX1 y STX2, tenemos los enteroagregativos, que son 3 más. ¿Qué quiere decir enteroagregativos? Tienen la capacidad de adherirse a la pared gastrointestinal como está abajo y a la derecha. Y hace un desastre porque permite que ingrese al flujo sanguíneo las toxinas. Estas toxinas, si agarran a una persona, le dan una persona sana, adulta, le dan una diarrea hemorrágica. Ahora, si agarran a un niño o una persona mayor, inmunosuprimida, lo matan por el síndrome urémico hemolítico. Y lo raro es que no siempre es la carne, le echan la culpa a la carne, pero no siempre es la carne. Ahora vamos a ver. ¿Cómo llegan a los alimentos estas bacterias? A través de la contaminación del medio ambiente y transferencia a otros alimentos, consumo sin tratamiento térmico. La mayoría de los brotes epidémicos que se han dado en Estados Unidos y en Europa en los últimos tiempos no fueron por consumir carnes contaminadas, sino fueron por consumir verduras contaminadas con Escherichia coli que provenían de contaminación con heces de bovinas, ¿no? Por supuesto. Por eso ustedes verán que algunas cadenas de comidas rápidas han quitado la lechuga del sándwich, de la hamburguesa. Y después, por supuesto, tenemos contaminación de la carne, específicamente las hamburguesas, porque son las más peligrosas, sin un tratamiento térmico adecuado. Porque con un tratamiento térmico adecuado de 72 grados centígrados, la Escherichia se destruye y la verotoxina que pueda haber se inactiva, ¿no? Se desnaturaliza. ¿Qué ha desarrollado la comunidad científica para controlar esto? Un ejemplo que me viene ahora a la mente. En el año 99 Estados Unidos tuvo 6 millones de casos de enfermos por Escherichia coli. 6 millones, con 9.000 muertos. Imagínense ustedes la magnitud de lo que estamos hablando y del peligro de lo que estamos hablando. Por eso la hamburguesa tiene que estar bien cocida y los cortes bovinos, que es una de las defensas que tenemos, tienen que estar bien cocidos superficialmente porque hasta ahora no penetra la carne, digamos. Si nosotros cocinamos superficialmente bien, podemos comer el bife jugoso como lo comimos siempre. Bueno, ¿qué se ha desarrollado? Se ha desarrollado intervenciones, yo voy a nombrar las intervenciones que decimos, o las medidas de mitigación que llamamos, ¿no? Prefaena y posfaena. Dentro de prefaena tenemos aplicación de programas de reducción de patógenos, manejo de las dietas, uso de aditivos alimentarios, antibióticos, terapia con bacteriófagos, vacunas, prebióticos, probióticos y adecuado manejo de los animales en los corrales. Esto es toda literatura americana y que han logrado bajar fuertemente la incidencia de la Escherichia coli en el intestino de estos animales. Pero de hecho, ustedes nombran antibióticos en la dieta a un europeo y sale corriendo para el otro lado. Entonces hay que tener mucho cuidado al respecto. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estas bacterias están en el estómago de los bovinos, en el tracto gastrointestinal y que sobreviven a medios muy ácidos. Por lo tanto, si uno tiene animales encerrados en engorde a corral, es muy probable de que estos animales tengan
una alta carga bacteriana de este tipo porque se desarrollan muy fuertemente en medios ácidos que son lo que justamente dan los engordes a corral, ¿no? Aplicación de técnicas que reduzcan el estrés de los animales en el campo, en el transporte y en la planta, bienestar animal. Miren cómo se entrelaza todo, bienestar animal. El adecuado lavado de los animales prefaena, o sea, lo que buscamos en los frigoríficos es bajar la carga bacteriana sobre el cuero, que es donde está la bacteria, para que no caiga en la carne y para que no contamine la media res. Y después tenemos las intervenciones post-faena, que son, bueno, aplicación de buenas prácticas de manufactura, esterilización de cuchillos y todo ese tipo de cosas, utilización de sistemas de vapor vacío, son unas técnicas en las cuales se inyecta vapor para limpiar las partes donde se puedan llegar a ensuciar y se extrae por vacío, también la extracción manual, los puntos críticos de control, o sea, aplicación de los HACCP, lavado de las medias reses en forma estándar y con agua clorinada, esterilización de carcasas por inyección de vapor, en Argentina no se está utilizando esto, aplicación de ácidos débiles, esto sí, baño de ácidos débiles, ahora la Unión Europea permite, a partir de febrero, permite utilizar un baño al salida de las playas faenas de ácido láctico al 3%, en un baño, lluvia o niebla o aspersión o lo que sea, que permite una caída muy fuerte de la carga bacteriana sobre las carcasas, digamos, ¿no? Aplicaciones de TOR, que son sería lo mismo que los ácidos débiles, pero, o sea, thermal organic rinse, o sea, una solución de ácidos orgánicos, pero a una temperatura de 42 grados centígrados, que también tiene muy buena posición. Y, por último, evitar contaminaciones cruzadas post-faena. ¿Qué quiere decir esto? Que los frigoríficos tienen que tener baños decentes, limpios y habilitados, que tienen que tener todas las medidas de higiene y seguridad para el personal cuando va a trabajar sobre la carne ya desnuda. Esto es importantísimo porque también está en el hombre, la Escherichia coli, ¿no? O sea, a eso me refiero con contaminaciones cruzadas. Y por sobre todas las cosas, el ama de casa también tiene que tener cuidado de utilizar las buenas prácticas de manufactura en el hogar. En el instituto creo que había algo dando vuelta de esto, pero fundamentalmente la utilización de distintas tablas para crudo y cocido. De hecho, crudo de verdura es una cosa, crudo de carne es otra y cocido de carne es otra. No podemos usarla, tenemos que tener 3 tablas, no 2, 3. Con lo cual se baja la incidencia de estas enfermedades. Por último, la Argentina es el país del mundo que más incidencia por cada 1000 habitantes tiene de síndrome urémico hemolítico. Enterémonos. Bien, muchas gracias por su atención y espero no haberlos aburrido. Muchísimas gracias, ingeniero Torelli, por esta presentación. Llegó el momento de las preguntas, si tienen preguntas para hacerle, hay algunas que ya han llegado, ahí por favor las asistentes. Entre tanto, una que llega desde acá de Providencia, provincia de Santa Fe, Ezequiel Dobler nos pregunta, con respecto a la demanda y qué producir, ¿qué opinión tiene usted sobre la potencialidad de crecimiento, que tiene el macho entero joven? Ya que he sabido que esta categoría posee grandes ventajas en producción y conversión con respecto al castrado, pero a su vez sigue habiendo prejuicios con respecto a la calidad. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Bueno, el macho entero joven, que es muy utilizado en todo el mundo, digamos, es utilizar en una forma natural el efecto anabolizante de las hormonas masculinas, fundamentalmente. Pero en este caso es completamente natural porque, de hecho, el animal está entero, por lo tanto, ese efecto anabolizante es completamente natural. El problema que tenemos con el macho entero joven que una vez sacado el cuero, el animal tiene muy poquitas diferencias con novillos del mismo peso o novillitos del mismo peso. El problema es que el carnicero es muy especial. El carnicero de Argentina es muy especial en todos lados. En el norte de la Argentina, en el centro de la Argentina y en el sur de la Argentina. Por eso prefieren una carne, a pesar de que el macho entero joven prácticamente para mí no hay diferencias, no lo perciben y los consumidores, porque una vez despostado el corte, el peseto de un macho entero joven y el peseto de un novillito es lo mismo. Tiene la misma terneza, la misma composición, el mismo grado de engrasamiento, siempre y cuando no estén pasados, ¿no? O sea, no podemos faenar un casi toro. Tiene que ser macho entero joven. Pero hay una cierta resistencia del consumidor a comprar ese tipo de productos. Por eso el consumidor argentino es muy raro. Después Adrián le va a contar, pero el consumidor argentino dice que no le gusta la vaquillona y sí le gusta la ternera. Y la diferencia son los kilos. Yo
ternera la marco hasta 100 kilos y vaquillona es arriba de los 100 kilos. Ahora, si la media res pesa 102 kilos y pesa 99, una es ternera y la otra vaquillona, y el carnicero dice no, si no dice ternera no la quiero. O sea, no sé si me entienden, y espero que la persona que me hizo la pregunta vea, la potencialidad es muy alta porque el ritmo de crecimiento es muy fuerte, pero nos encontramos con ese problema de que el consumidor no termina de aceptar este tipo de categorías. Aquí hay una pregunta, hay 3 preguntitas que te voy a solicitar responder lo más sintéticamente posible. Sí. La primera, nos preguntan acá, no está identificada, ¿la sangre no es parte del quinto cuarto? Sí, es cierto, la sangre también es parte del quinto cuarto. La sangre, en realidad, en algunos lugares es un problema, en otros lugares es una parte del quinto cuarto. En lugares donde no tenemos una cercanía a un centro de procesamiento para poder probar, utilizar un spray y hacer harinas de sangre o separar suero de la sangre, es un problema porque es muy contaminante del medio ambiente. Ahora, si estamos cerca de algún lugar donde una empresa puede retirarla, tiene un valor que realmente es importante. Acá nos preguntan qué opina y qué incidencia cree que se puede tener en la comercialización de carne por corte y no por media res. Lo pregunta el doctor Aguzzi de Federación Agraria. La comercialización por cortes, históricamente ha habido una presión muy fuerte de parte de los frigoríficos procesadores, fundamentalmente exportadores, que son los que tienen la tecnología para poder depositar y envasar al vacío, y la verdad que tiene muchas ventajas. Una de ellas es muchas ventajas y muchas oposiciones, pero las ventajas son manejo de stocks, durabilidad de producto, uno lo puede tener hasta 30, 40 días sin ningún tipo de inconvenientes, pero no se ha podido penetrar eso. Ahora fíjense cómo está penetrando. Lentamente está creciendo la comercialización por cortes en Argentina sin que nadie presione para que se introduzca. Primero, con las carnicerías que venden cortes específicamente. Y segundo, con los carniceros que compran la media res y como complemento, porque no puede, la media res trae un solo peseto y ellos venden 5. Entonces, para lograr vender los 5 pesetos, hacen la comercialización, empiezan a comprar cajas. Y se están acostumbrando, y ya es cada vez más común ver en las carnicerías de las ciudades, que es donde había mayor resistencia, ya ver los camiones de frigoríficos exportadores descargando cajas en carnicerías para suplir ese bache que no le da la media res al carnicero. Bien, acá Ignacio Loco desde Córdoba hace una pregunta que acabas de contestar, que es cuándo se va a comercializar la carne de otra forma que no sea media res, complicando la venta de los distintos cortes según poder adquisitivo. Bueno, creo que ya fue... Sí, lo único que me faltó agregar aquí es que el 22%, entre el 20 y el 25% del market share del mercado está en manos de los supermercados, del consumo interno, ¿no? Los supermercados sí tienen, la mayoría de ellos, algunos no, utilizan fuertemente la comercialización por cortes, digamos. Pero tuvieron que poner un carnicero que lo corte al corte, porque si no, no se lo compraban. Acá Rodríguez Denis nos pregunta, es un alumno de la Universidad Nacional del Litoral, ¿qué opina sobre hacer un clúster entre frigorífico, productor y carnicerías para fortalecer la producción bovina? La realidad que sería ideal, pero yo tengo ya 53 años, desde los 25 estoy en la industria frigorífica, y es una tarea muy difícil lograr congeniar, porque encima en los productores tenemos 2 categorías, o 3, ahora agreguémosle los filoteros, pero tenemos invernadores, criadores, ciclo completo y filoteros. La verdad que sería ideal, tendríamos que mostrar esa responsabilidad para hacerlo, pero todos los intentos en los que yo he participado han fracasado. Acá la última pregunta, ¿qué opina sobre la diferenciación de carnes, por ejemplo, carnes del pastizal, carnes con suplementación de granos, etcétera? Bueno, de hecho la diferenciación de carnes se está dando. Nosotros, particularmente en mi experiencia profesional en la industria donde yo trabajo, la empresa donde yo trabajo, nosotros producimos carne de Aberdeen Angus, que tiene un diferencial, certificada por la Asociación de Aberdeen Angus, que está certificada y tiene un precio diferencial, y también producimos, pero en mucho menor cantidad y con un volumen muy acotado, carne de Wagyu o Kobe beef, como le llaman. Somos la única fábrica argentina que lo está produciendo en este momento, y bueno, tiene muy buena colocación tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Son animales
cuento, animales de 800, novillos negros, parecidos a los Aberdeen Angus, pero son japoneses, y pesan 800 kilos, con un grading de 6 o superior, digamos. O sea, tienen el corte del bife ancho, que es el bife de la costeleta redonda, digamos, casi blanco. Pero se coloca en el mercado externo en alrededor de $50 el kilo, $50.000 la tonelada. Por eso es que Wagyu nunca pidió cuota Hilton. ¿Para qué la quiere si vende 4 veces el valor de la cuota Hilton? Yo tuve oportunidad de ver en el exterior, porque muchas veces en los viajes, en una misión de la región centro, justamente, en Singapur, el Wagyu Shabu, que es el Wagyu japonés, criado con música y con saumerios y con masajes, etcétera, y valía en la góndola del supermercado en Singapur $300 americanos el kilo. Sí, $300.000 la tonelada sería, para que tengan una idea. Doctor Jorge Torelli, muchísimas gracias por esta presentación. Lo despedimos con un aplauso.